Buenos días, compañeros, profesor. Hoy les vamos a hablar sobre la serie El decir como acciones propias de la libertad humana desde el pensamiento de Hannah Arendt. Mi grupo está conformado por Charit Pineda, Valentina Galvi, Johanny Arregocés, Kelly Flores, Joe Cáceres, Arby Lizarazo y mi persona, Keimi López. Hoy les voy a hablar de las concepciones que podemos ver en el texto. Pasa, compañera. En el texto trataba de un recorrido y ese recorrido nos da a conocer las tres concepciones de la comunicación para el cambio social. La primera concepción nos hablaba de la comunicación para el desarrollo. Su principal objetivo para la comunicación era el desarrollo de tener un modelo de innovaciones para obtener un terreno de experimentación y así promover la tecnología para tener una mejora con la producción agrícola. Esta comunicación para el desarrollo se enfocaba en una tecnología apropiada, que ésta la asumía el campesino pobre, por la necesidad de intercambio de conocimiento. La segunda concepción nos habla de la comunicación alternativa. Está enfocada en la comunicación alternativa, propone esfuerzos contestatarios y estas son sometidas a fuerzas coloniales. Los campesinos, obreros, estudiantes, mineros, etcétera, crearon su propia alternativa de comunicación porque no tenían la posibilidad de acceder a los medios de comunicación del Estado. En la tercera concepción nos encontramos con la comunicación para el cambio social. Esta comunicación utiliza elementos tanto de las experiencias de comunicación alternativa y participa para el desarrollo. Se basa en un proceso de diálogo y debate que basa en la tolerancia, el respeto, la equidad, la participación activa de los demás para obtener el cambio social. Esta comunicación se preocupa por la cultura y por las tradiciones comunitarias. También permite la interacción y participación con sus allegados. Gracias. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días. A continuación les voy a explicar sobre la acción y la discusión con el totalitarismo. Mi nombre es Kelly Joana Flores Cañizares y junto con mi compañera Johanny Paola les vamos a explicar sobre este tema. Compañera, ¿puede pasar la diapositiva? Arendt se califica a sí misma como una persona humanista y su intención siempre fue comprender al ser humano. Ella se negaba al concepto de que todas las personas pues actuaran de la misma forma y con esto olvidar la fragilidad que tiene el ser humano en sí, la libertad y el pensamiento al verse represada pues traería marchas que causarían terror. Toda esta traería como consecuencia la soledad. Una sociedad con una única identidad haría perder la comunicación entre los individuos. Hacer del totalitarismo daría como consecuencia un levantamiento de la sociedad en contra de ese pensamiento. La política, según ella, siempre se basa en la pluralidad humana que contiene inestabilidad y fragilidad. La existencia de las personas depende de la resolución entre uno y otro, ya que la política en sí es producto de las relaciones entre los hombres llamados acuerdo. Según Arendt, el sujeto actúa en sentido general tomando iniciativas que involucran a todos los demás individuos. En la primera imagen podemos analizar el totalitarismo hace que la sociedad no tenga voz y voto. Ella estaba en contra del totalitarismo, pues ya que es muy duro que todas las personas piensen y actúen de la misma forma, ya que toda persona pues piensa diferente a la otra. Les dejo con mi siguiente compañera.
Buenos días, mi nombre es Johanny Paula Regocés. Al no tener voz ni voto, se crea una sociedad homogénea sin capacidad de pensar y de actuar. Arendt nos habla sobre el totalitarismo, que es comprender específicamente la claridad de lo que son los seres humanos frente al mundo, que no todos pelean por el bienestar en conjunto. Ellos van divididos, cada quien va a discutir el tema que les interesa, no se toman el trabajo de pensar, de pelear por toda una comunidad o una sociedad, sino para su propio bienestar. Aunque los seres humanos pensamos diferente, deberíamos de trabajar en conjunto, porque cada uno tiene una idea que puede servir para proyectos que le van a traer beneficios a una comunidad o a una sociedad. Como podemos ver en la imagen, ninguno de los que se encuentran pueden ni hablar ni actuar sobre la temática o algún proyecto que se esté presentando, porque la política se maneja así. Arendt, en una frase de la lectura, dice que la política es de amigos, no de enemigos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los políticos deberían trabajar en conjunto para obtener beneficios para todos y así no tener esa sociedad con miedo a expresar las ideas que tienen, que le puede traer muchos beneficios, y por miedo a que el otro no escoja sus ideas o le diga que está mal, no lo hacen. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, querido profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Arbel Lizarazo y yo les voy a hablar sobre el sujeto y la natalidad. El sujeto de Arendt se caracteriza por desarrollarse entre otros sujetos. Hay aspectos importantes que marcan la diferencia con el totalitarismo y es la natalidad de los sujetos. Un sujeto dado en el espacio público es espacio donde prima la diversidad de perspectivas. Es ahí donde se crea la crítica al totalitarismo dirigida contra la pretensión de definir a las masas a partir de ese ser puro número. Con la natalidad, el ser humano se hace libre, adquiere la posibilidad de iniciar algo nuevo y añade algo propio al mundo. Arendt logra hacer de la acción un principio de libertad y no de necesidad, un principio político y no un asunto privado. La pluralidad y la política. Según Arendt, todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de la pluralidad humana, es decir, no es un ser humano, sino los seres humanos en plural, quienes habitan la tierra y de un modo u otro viven juntos. El pensamiento de Arendt va desde la filosofía hacia lo político, en otras palabras, el paso de lo absoluto a la pluralidad. La política se encuentra ligada de manera indisoluble a una esfera pública que representa un espacio de aparición de los sujetos. Por consiguiente, se establece la necesidad de pensar un contexto en el que aparezcan nosotros. Esto es en donde se manifiesta la experiencia de la pluralidad. La propuesta arendtiana va dada a través de la creación de un espacio común en el que se pueda exponer las palabras y las acciones. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Valentina Galvis Hernández y les voy a hablar sobre la libertad. Para Arendt, la libertad es poder comenzar, es un nacimiento, es un nuevo comienzo.
La libertad en Arendt no es libre albedrío, es la libertad de elección entre dos alternativas ya dadas. La libertad es idéntica a comienzo, es espontaneidad. La libertad reside en la acción, en lo político. Se da en el mundo, en el texto de la vida activa. La libertad es la expresión plena de la acción humana. La libertad humana para Arendt. La libertad no es un atributo ni de la voluntad, ni del pensamiento, sino de la acción social. Compañera, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, la esfera pública. Esfera pública como un espacio público, político, donde ocurren dos acontecimientos entre los seres humanos. Se trata del único lugar en donde los ciudadanos pueden mostrar real, invariable, quiénes son. De esta manera, para Arendt, la esfera pública es la esfera de la existencia automática, es el lugar exclusivo y privilegiado en donde es dado al sujeto realizarse en cuanto persona. Lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días. Mi nombre es Joe Cáceres y les vengo a hablar sobre la segunda parte del texto, junto a mi compañera Charit. Escribir sobre Arendt es escribir sobre los diferentes cambios o emociones de la vida y sobre los absolutos que acechan la historia plural de los seres humanos. Desde esta perspectiva, presentar este tipo de comunicación como una aventura del pensamiento se gesta a partir de la pregunta sobre el otro, que se convierte en un compromiso académico. Sin embargo, la CPSS no puede presentarse desde la soledad, o sea, no asume al ser humano como una cosa, sino que lo define en relación con los otros. En palabras de Martín Barbero, la pregunta por cultura se convierte en la pregunta por la sociedad como sujeto. En esta la comunicación que se propone es la idea del sujeto arendtiana caracterizada por la acción, o sea, es una comunicación pensada, así que le permite al ser humano unirse a sus iguales. Parar en el poder de una capacidad humana útil no solo era actuar, solo por decir era, sino para actuar concertadamente. La CPS, entendida como la afirmación de la natalidad humana, se presenta como una comunicación constructora permanente de sentidos y por consiguiente de historia, tejidos sociales y vínculos entre los seres y entre los sujetos. A través de la historia, como el sujeto, el protagonista de las acciones se identifica y se reconoce, y esto se le da o recibe el nombre denominado identidad narrativa. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Charit. Buenos días, mi nombre es Charit Pineda Cárdenas y voy a continuar con el tema de la parte 2, que es la comunicación para el cambio social como una acción antitotalitarista. Para Arendt, el poder es una capacidad humana útil, no es solo para actuar, sino para actuar concertadamente. En este plano de la realidad social desaparece la condición humana, se elimina la interacción social, se elimina la esfera pública y por tanto el poder de generar lenguaje, sentidos y diálogos. Por esta razón, la tesis de Arendt puede ser asumida por el marco teórico si se tiene en cuenta que su propuesta apunta a establecer como característica específica de la condición humana la libre comunicación de proyectos por parte de individuos en un espacio público en donde el poder se divide entre iguales. Implica transformación, giro, liberación y movilización social. Ahora bien, el presente artículo se esfuerza en proponerla como una comunicación inclusiva, pluralista, con aspiraciones tanto transformadoras de las relaciones sociales como liberadoras de los sujetos.
a través de la búsqueda de la autonomía y el empoderamiento humano. Como ya se demostró en los párrafos anteriores, la comunicación pensada concibe como natalidad, entendida como reafirmación de la natalidad humana. Se presenta como una comunicación constructora permanente de los sentidos y por consiguiente de la historia, de tejidos sociales, de vínculos y redes entre los sujetos, tal como lo presenta Arendt, y lo aplicado a cualquier cosa que el sujeto haga, sepa o experimente. Solo tiene sentido en el momento en que puede expresarlo. Muchas gracias.